¿Ah? Ok. Perdón, que no se abre el material, no sé por qué. No sé por qué no. Un momentito. Ujú. Ok. No tengo idea por qué no se abre. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, si están de acuerdo ustedes, vamos a tratar de hacer una conversación sobre el tema de eh, la misión del Mesías, ¿ok? Mientras recorremos algunas diapositivas, podemos conversar acerca de cuál sería la mejor manera de enfocar cada uno de estos puntos. ¿Están mirando ahora algo? No. ¿Están mirando alguna Sí, diapositiva? sí está la foto de Sí. Jesús donde dice la Ok, misión del Mesías. ok, muy bien. Ok, muy bien. Yo les cuento un poquito cuáles son mis más grandes desafíos en esta charla y ustedes me pueden decir también eh, los suyos y cómo lo enfocan ustedes. ¿Ok? Porque ya lo hemos escuchado tantas veces y lo hemos estudiado tantas veces, pero honestamente, ¿cuáles son? De todas las charlas que escuché del principio divino, una de las más difíciles para mí para enseñar era la misión del Mesías. Eh, Probablemente sigue siendo todavía porque quiero encontrar la manera más correcta de explicar esto. Una cosa enorme, digamos, muy útil para mí, digamos, eh, era la explicación básica general que aparece. Por ejemplo, ya para este momento, cuando estamos estudiando la misión del Mesías, hay que explicar esto, las consecuencias de la caída. El principio divino explica, ¿verdad? Claramente eh, la raíz del pecado, la motivación y el proceso de la caída, y explica claramente las consecuencias terribles de la caída. Es decir, de que el jardín del Edén, que representaba el inicio del reino de los cielos sobre la tierra, quedó repentinamente convertido en el infierno, ¿no? Entonces, el infierno es un lugar donde ya no está Dios como Padre, ¿no? No está el amor de Dios tampoco original, el amor verdadero de Dios, y entonces el estado donde no existe Dios y no existe su amor se transforma en infierno. Eso es lo que ocurrió aquí sobre la tierra después de la caída y se fue prolongando al mundo espiritual por generaciones de generaciones. Entonces hay infierno en la tierra y hay infierno en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, esa es una explicación clara del principio divino y que no había encontrado particularmente, digamos, en mi caso en el catolicismo, ¿verdad? Sí, tan claramente explicada de esa manera, ¿no? El infierno sobrevino después de la caída y la historia humana se transforma a partir de ese momento en la historia de la salvación. En otras palabras, la historia de la restauración. Este esquema viene en muchas de al comienzo de varias de nuestras conferencias. Siempre comenzamos explicando que la consecuencia de la caída fue el infierno. Y entonces la historia es la historia de la salvación, hoy la historia de la salvación, de la salvación a la restauración, ¿verdad? Entonces, Dios está ayudándonos y está participando activamente para poder cambiar el estado de infierno, convertirlo de nuevo en el reino de los cielos, comenzando, en el reino de Dios, en otras palabras, comenzando en la tierra y continuándolo en el mundo espiritual. ¿Cómo va a poder hacer eso? ¿Ah? ¿Qué cosa es lo que tiene que ocurrir para que tal cambio
ocurra, ¿verdad? Tiene que aparecer un personaje central, un personaje importantísimo. Dios está buscando restaurar las condiciones para traer de nuevo a Adán, al segundo Adán. Ya que el primer Adán fracasó, es necesario encontrar a un hombre sin pecado original que pueda ayudarnos a restaurar las tres grandes bendiciones, que nos enseña a restaurar las tres grandes bendiciones y que junto con nosotros entonces podamos reconstruir el reino de los cielos comenzando aquí en la tierra. Por eso, en la historia de la restauración, el personaje clave para eso es el Mesías. Estoy explicando mi entendimiento, ¿verdad? Estoy explicando mi entendimiento acerca de eso. El personaje clave en esta historia de la salvación y la restauración es el Mesías. Y esto es, digamos, para mi entendimiento, desde mi punto de vista también católico, como vine a nuestra iglesia, a nuestro movimiento, me pareció formidable, porque en catolicismo se habla mucho acerca de Cristo, también Cristo Jesús, como el Señor de la historia. Es un término con el que lo conocen, enfatizan mucho en el catolicismo. Jesucristo es el Señor de la historia, porque para Él, para que Él pudiera venir, es de que se construyó toda una historia, un fundamento en la historia para su nacimiento. Una vez que apareció, Él es el personaje central de todos los personajes, porque la salvación viene a través del Mesías. Eso es un principio también. No hay salvación sin Cristo, no hay salvación sin Mesías. Más adelante, cuando vamos avanzando en nuestro entendimiento del principio divino, descubrimos de que el Mesías no es solamente un hombre, no es solamente la segunda llegada, digamos, de Adán, sino que también tiene que aparecer Eva, ¿no? La restauración de Eva, ¿no? Por eso Jesucristo se entiende como el unigénito de Dios. Ese es mi entendimiento también, ¿no? Es muy fácil entender que es el unigénito, el Hijo unigénito de Dios. Y sería muy fácil desde este punto de vista también entender que Eva tenía que haber sido la unigénita, pero eso no ocurrió. Nunca apareció la unigénita, ¿no? La Eva restaurada, ¿no? La Eva restaurada estaba todavía en preparación, ¿verdad? Entonces, poco a poco se puede encontrar, ¿verdad? Encontrar las explicaciones que ahora conocemos, ¿no? Entonces, es así, esto de la historia, como la historia de la restauración es también muy interesante de recordar. Y solamente lo que aprendí también es que mayormente comparada con otras religiones, solamente los judíos y los cristianos tenemos esta visión de que la historia tiene un comienzo, que es inmediatamente después de la caída, y la historia tiene un final. Los judíos y los cristianos en general tenemos una idea de que la historia tiene un comienzo y tiene un final, es decir, esperamos el final de los tiempos, es decir, el comienzo de nuevo del reino de los cielos sobre la tierra. Otras religiones no tienen ese concepto tan claro, al menos. Y también entonces, en estos slides, la vez pasada me quedé, estaba enseñando al grupo que viene los sábados, porque para mí también es muy interesante, muy bonito, muy asombroso la manera como el principio divino explica la preparación para recibir al Mesías. O sea, dos principios fundamentales de la restauración aprendí. Hay 4 principios de la restauración, pero 2 fundamentales para siempre recordar. Uno de ellos es, primer principio es necesitamos al Mesías, o necesitamos a Cristo. Eso quiere decir que para recibir a Cristo o el Mesías necesitamos hacer un fundamento, restauración de los fundamentos perdidos en la caída. Necesitamos restaurar fundamento de fe y fundamento de substancia. Okay. Segundo principio que no debemos olvidar es el principio de la indemnización, ¿no? Indemnización es una ley a partir de la caída de que tenemos
de que tenemos que hacer pagos por el error cometido de menor valor, de igual valor y a veces de mayor valor, el daño cometido, la ofensa cometida, ¿no? El principio de la indemnización no es solamente el pago doloroso de algo, sino como aprendimos también es el tamgam. ¿Por qué? Porque se enfatizaba la palabra tamgam en nuestro movimiento, porque no es solamente indemnización o indemnidad, sino que tamgam significa también al mismo tiempo una bendición, ¿no? No es solamente pagar con dolor y sufrimiento, sino que también eso significa una bendición, porque sin tamgam no puede haber progreso en la historia, ¿verdad? Entonces, ese es un concepto interesante también de nuestro movimiento. Entonces, la otra, el otro principio importantísimo es también, digamos, uno se puede olvidar si quiere, pero va a recordarlo de todas maneras al estudiar el principio divino, al enseñar es la historia central y la historia periférica, ¿no? Dios guía la historia a través de una historia central y de la historia periférica. Entonces, pero básicamente estos dos principios, el fundamento para recibir al Mesías y la ley de la indemnización. Entonces, a través de esos principios se explica, los unificacionistas explicamos cada una de las historias bíblicas de una manera que no lo ha explicado probablemente nadie en la historia del cristianismo. Si uno conoce esos principios de la restauración, puede explicar cada una de las historias bíblicas y puede hacer un mapa o un diagrama donde explica exactamente el trabajo providencial de Dios para preparar el camino para el Mesías. Es decir, a partir de la familia misma de Adán, comienza a haber una división de bien y mal. Dios no puede extirpar el pecado original así nada más de Adán, porque Adán tiene que hacer cierto tipo de condiciones para acercarse a él de nuevo. Y Dios comienza a dividir, digamos, esta situación de la familia de Adán, de este Adán y esta Eva contradictorios a partir de ese momento, con una naturaleza buena y una naturaleza mala. Comienza la división de bien y mal en sus hijos. Entonces, por un lado nace Caín, que está más bajo la influencia de Satanás, y Abel, que está más dentro de la esfera de influencia de Dios, digamos, por el orden de nacimiento. ¿Por qué? Caín, como el primer hijo, como el primogénito, es reclamado por Satanás. La primera parte de la caída fue la caída espiritual entre Eva y el arcángel, y la segunda parte de la caída es la caída física entre Adán y Eva. Si tuviéramos que escoger cuál es la peor, completamente fuera del principio, por supuesto, la caída entre el arcángel y Eva. Y entonces Caín está dentro de esa esfera de la influencia tremenda de Satanás, mientras que Abel está un poco más cercano a la influencia de Dios. Por eso Abel representa la figura central. Aparece la figura del mediador o del sacerdote, ¿ah? A través de quien, a partir de ese momento, tenemos que hacer nuestras ofrendas. Caín representa a la humanidad caída, que aunque es el mayor, aunque es el hijo mayor, tiene que ofrecer lo mejor de él, del producto de su tierra, el producto de su ganado, a través de su hermano Abel, que es el segundo, ¿verdad? Aunque él es el mayor, tiene que hacer una ofrenda con bastante humildad a través de Abel, que está en la posición de mediador o de sacerdote, a través del cual juntos tienen que ofrecer la ofrenda y esta puede ser aceptada por Dios. Si no se comprende esa dinámica de Caín y Abel, el rol particular de Abel, no puede haber establecimiento de fundamento para el Mesías finalmente, ¿no? Y entonces, si no ocurriese eso,
tiene que haber repetición histórica. Esto ocurre cuando Caín no puede superar su naturaleza caída, queda completamente obnubilado, queda completamente obsesionado por su cólera, por su resentimiento, por todas las cosas malas que comienzan a surgir por causa de que no puede entender o no quiere entender por qué Dios no recibe su ofrenda directamente. Él quiere hacerla directamente y no puede hacerlo, tendría que hacerlo a través de su hermano Abel, que es menor, pero probablemente Abel es arrogante también, ¿verdad? Y no lo trata bien y probablemente hasta se burla de él, ¿verdad? Porque sus ofrendas sí son aceptadas. Es decir, Caín y Abel, los dos son personajes, son hombres caídos, los dos son hombres contradictorios, pero la diferencia es en la posición de nacimiento, ¿verdad? Y en la esfera de influencia de Dios o Satanás, ¿verdad? Entonces a Abel le tocó ese rol y a Caín le tocó cumplir ese rol. Y Dios parece ayudarlo porque quiere prevenirlo y decirle a Caín, no tienes que andar cabizbajo, no tienes que andar renegando, no tienes que andar rumiando tu cólera porque Satanás está esperando a la puerta de tu casa. Cuando cometas el primer error, te va a devorar, te va a tragar, ¿no? Y así efectivamente sucede, porque Caín es completamente, cae presa de toda la influencia mala de Satanás y entonces no ve otra manera de solucionar estas cosas que matar a su hermano, acabar con aquel que parece ser su rival, ¿verdad? Entonces, el fundamento de fe y el fundamento de substancia en los tiempos de la familia de Adán mismo queda completamente malogrado por causa de esta dificultad y de este asesinato, ¿verdad? Entonces, esa misma dinámica, esa misma figura se va a repetir en las siguientes familias también, ¿verdad? Cada familia, entonces, cada historia familiar en la Biblia puede ser interpretada a través de esta explicación. Si no tuviésemos la explicación del principio divino sobre la caída, fase 1, fase 2, y por qué una persona tipo Abel tiene que ser figura central para la restauración del fundamento de fe, y por qué Caín y Abel tienen que unirse para poder restaurar el fundamento de sustancia, no se puede entender puntos claves de la Biblia, ¿no? Solamente con esa explicación del principio divino es que podemos entender la razón de la historia de Noé, podemos explicar la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y podemos explicar todas las otras historias, incluidas las cosas más importantes que ocurrieron en la historia humana, en general. Entonces, aquí, en este punto, podría parar un poquito y entonces conversar. ¿Ustedes tienen algo que agregar sobre esto o tienen alguna pregunta o quieren incluir algo que yo me olvido de decirlo y que parece que es muy especial? Porque a veces pasa así, pues uno está explicando, hace énfasis en lo que le parece más claro y correcto y entonces olvida algunos puntos fundamentales que hay que hay que mencionar. ¿Qué parte hasta acá ustedes podrían mencionar? Esta parte me agrada mucho, esta parte llegó a mi corazón, a mi mente, me ayudó a mejorar mi entendimiento. Falta esta cosa que necesitas enseñar y enfatizar. Buenas noches, pastor. ¿Cómo Sí, está? buenas Buenas. noches. Le habla Inocencia. ¿Cómo está, Inocencia? Sí. Mm, yo tengo muchas preguntas de esta parte de la conferencia de... Sí. Vayan a ver.
pero le voy a decir una cosa. Yo, primero que nada, ¿no? Usted dice que problema Caín Abel se va a presentar. Estamos hablando en todas las personas, familias bendecidas se va a presentar, o es que tiene que haber hermano y hermano nomás, digamos, ¿no? Este pro- Bueno, perdone un ratito, Inocencia. Voy a tratar de aclarar eso, aunque no es tan fácil, ¿verdad? Caín y Abel básicamente es toda situación en la que haya alguien en la posición de mayor o primogénito junto con alguien en la posición de menor con quien yo tengo que unirme. ¿Para qué tengo que unirme? Para poder remover hacer condiciones. No quiere decir que automáticamente voy a remover todo es decir, vamos a ponerlo de otra manera. En la vida siempre nos encontramos con personas en la posición de Caín o Abel para nosotros, para nuestra vida. Muchas veces yo como Caín encuentro una persona en la posición de Abel. En mi propia casa, puede ser en mi propia familia, ¿verdad? Puede ser en mi trabajo, en mis estudios, en mi propio ámbito, digamos. Siempre voy a encontrar a alguien en la posición relativa de Abel a través de la cual, o sea, a esa persona se presenta en mi vida para ayudarme a remover mi naturaleza caída, a ser más humilde, menos arrogante, a tratar de hacer cosas a través de esta persona, ¿verdad? Tengo que negarme a mí mismo para poder unirme con esa persona y a través de esa persona poder salir adelante. Ok. Estas posiciones de Caín y Abel son relativas. Okay. Primero voy a quedarme aquí en esta explicación. En nuestra propia casa se presenta con nuestros hermanos y hermanas, ¿ya? Se presenta también entre los amigos, entre los primos, entre los familiares, y después se va a presentar en el trabajo, y probablemente se va a presentar en su comunidad religiosa también. A través de la vida vamos a experimentar esta situación. ¿Para qué encontramos este tipo de personas? Para poder ayudarnos a remover nuestra naturaleza caída. No sé si me entiende este punto y quizás otras personas pueden aumentar algunos ejemplos más, pero para no abundar más, ¿eso ocurre en la vida, sí o no? ¿Usted ha encontrado personas que le obligan a, sí, sí. sí, ¿verdad? A hacer un acto de negación de sí mismo? A veces uno lo supera y es victorioso y a veces no. No. Uno encuentra en la Eh, vida ese tipo de personas, ¿verdad? em, pero así, ¿no? Usted sabe que yo estuve invitando al pastor Jairo, ¿se acuerda? Pero no he podido conectar al grupo. Él es un pastor, ¿no? De una iglesia de Jesucristo de los últimos días. Ok. Entonces, lo que hicimos es que llevamos a la sede con el señor Toribio, ¿no? Pues la primera conferencia fue fatal. ¿Por Es qué? que, porque él no quiere escuchar nada, ¿no? Él es muy sujeto, que ¿cómo puedo Ok. decir? Que quedamos así que, ¿what? ¿Qué hacemos, no? Pues no sé por dónde trabajar, ¿no? Ok. Tratamos de conectar aquí, pero al final, ¿no? Entonces, ¿qué me quiso enseñar Dios? Ahí no me pregunté, ¿no? Entonces, como estirar mi alma. O sea, O él sea que, es un ministro cristiano y no quiere escuchar, no acepta ninguna cosa nueva. no, no, él escuchó muy bien hasta el final, Ok. pero él dice que ya sabe todo de eso. Ok. Y es más, ¿no? Ok. Ent- Bueno, ¿cuál sería la lección ahí, por ejemplo, Inocencia, así entre nosotros aprendido? ¿Cuál sería la lección, si lo queremos ver desde el punto de vista Caín y Abel, cuál sería la lección para ustedes o para nosotros cada vez que encontramos una persona así? En el momento cuando él reaccionó, pues, señor Toribio y yo estaba, ¿no? Ahí acompañando, reaccionamos también con naturaleza caída. Exactamente, exactamente, ese es el punto. A mí me dio ganas ya no invitar, ¿no? Pero después, como acaba de decir usted,
nosotros somos quien conoce principio divino, ¿no? Entonces ahí me tocó negarme a mí mismo, ¿no? Volver a escribirla, cómo está, lo siento, ¿no? Si podemos seguir compartiendo así para abrir su corazón. Porque cuando él se puso muy así dominante, dijo que ya sabía todo, que eso para él es pan comido, no sé qué cosa, ya Eh, nosotros nos sentimos, ¿no? Como que está, ¿para qué estamos aquí, no? ¿Entiendes? Entonces, Comenzaron a fue, cuestionar el propósito de su existencia. fue así, nos quedamos muy cabeza abajo los dos, entonces, pero después ya yo me bajé del tren y después me recapacité, dije, Dios mío, nunca me había tocado una persona así, pues, ¿no? Después volví a escribir, ¿no? Porque por algo me puso en mi camino, tengo que seguir, así recapacité, oré. Bueno, volví a escribir, me dice que la próxima semana va a sacar su tiempo, va a volver a escuchar, ¿no? Estoy batallando con él, pues. Sí. Señora Inocencia, haciendo una autocrítica aquí entre nos, ¿cuál diría usted que Ajá. fue el error de usted como miembro o de la persona que la acompañó para que las cosas salieran así? Haciendo una autocrítica así No, humildemente. yo creo haciendo autocrítica porque nosotros los dos, ¿no? Conferencista como oyente nos pusimos así como en el mismo nivel. Ok, Queriendo ganar, cada uno quiere tener razón, ¿no? Quizás ok, eso fue. ok. ¿Y le parece que eso está relacionado con Caín y Abel o no? Sí, Ok. están los dos en el mismo Caín o Abel, no sé. Es perfecto, ¿no? Se entiende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos, si le digo, por ejemplo, y no solamente eso le ha pasado a usted, me ha pasado a mí y a todos los miembros. A veces uno va con la actitud un poquito, vamos a decir directamente, arrogante, ¿verdad? Conozco el principio divino, conozco la verdad, y ese ministro no sabe nada. Casi así, a veces vamos así mal, sin oración y digamos sin preparación, y entonces queremos enseñar todo, y el pastor nos dice, esa cosa es, como usted dice, pan comido, ya lo sé, ¿para qué me vienen a enseñar ese tipo de cosas? Y entonces le enoja a uno, le enoja a uno porque toda su arrogancia y a veces hasta prepotencia de uno, ¿no? Es como queda por los suelos, ¿verdad? Porque está enfrentado con una persona que no es fácil de tratar, ¿verdad? Entonces, eso significa que mi naturaleza caída ha estado por delante, ¿no? La gran mayoría de hermanos que son exitosos con ministros son hermanos que han sido súper humildes, o sea, han hecho un trabajo de tiempo. Primero han ido a escuchar los sermones sin decir nada, ¿no? Primero han ido a escucharlos, a saber, a estudiar el ambiente, a orar en preparación. Y después de hacer ese fundamento de a veces de semanas, meses o años, a veces, los hermanos están sentaditos ahí mirando los sermones, sacrificando su semana o su familia a veces por irse. Yo conozco varios que han hecho así, han logrado la amistad y el cariño del pastor, de manera que sobre ese fundamento cualquier conversación que ha venido después ha sido mejor escuchada. Es decir, el pastor los ha respetado por causa de la condición establecida primeramente, ¿verdad? Entonces, y no solamente es un respeto, sino que se han ganado el cariño, el amor del pastor. Y entonces, cuando hay cariño y amor, viene el oído, le puede prestar atención, ¿verdad? Usted le puede decir cosas que aunque puedan ser chocantes, lo va a hacer reflexionar. No es fácil, no es fácil. Entonces, eso que usted me cuenta, eso ha pasado con todos. Ha pasado a los hermanos que tienen más éxito ahorita en el testimonio. Eh, les ha pasado muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es Caín y Abel, es
no solamente hay que hacer, porque fundamento y sustancia es que nosotros hacemos oración, ayunos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Para poder prepararnos frente a Dios. Hacemos donaciones, mucha oración, ayunos y condiciones individuales. Eso se puede hacer porque individualmente pues, cada uno ha creado una fortaleza cierta, sí, ciertamente así. Pero lo más difícil es acabar con nuestra naturaleza caída. Fundamento y sustancia es, tengo que sacar las cosas, mis malas costumbres, mis malos hábitos, mis malas tradiciones, mi manera de pensar. Tengo que subyugarme a mí mismo, ¿no? Entonces, eso siempre es lo más difícil. Sí, Significa entonces Inocencia, no tenemos que sí, hablar mucho. algo más. Ajá, no tenemos que hablar mucho cuando nosotros estamos dando charla del Príncipe Divino. Escuchar nomás. Yo diría que primero hay que escucharlos a los pastores. Primero hay que asistir incluso a sus sermones, perdón, a su iglesia. Mm, Hay todo tipo de pastores y cada uno tiene diferentes tiempos, ¿no? Pero primero hay que escucharlos. Primero hay que escucharlos antes de tratar de enseñarles. ¿Sabe? Esta hermana que yo le decía que me llamó me dice, no hay que ir, no hay que enseñar, no hay que ponerse en la posición de maestro, de yo sé más que tú, sino hay que ponerse en la posición de compartir, por lo menos, lo máximo que uno puede, como quiero conversar contigo, quiero compartir algo que yo aprendí, ¿qué opinas acerca de esto? ¿No? ¿Verdad? Entonces, después de un tiempo de hacer este tipo de fundamento, ya se puede hacer algo más. Mm. Ajá. Hay otro grupo, ¿no? Que esté tratando con una iglesia, pero en este caso es muy diferente, ¿no? Yo solamente ayudo, ¿no? Haciendo donaciones y haciendo amistad, ¿no? Todavía estableciendo confianza, entablando confianza, ¿no? Está muy bien. Pero con ellos todavía no hay ningún plan de dar charla, nada, solamente primero es confianza y porque son mujeres, ¿no? Por eso es más fácil para mí. Pero Así. con los hombres estoy teniendo mucho problema porque los hombres, es que yo no puedo directamente con los hombres y entonces por eso yo pido ayuda a mi líder, ¿no? Y está siendo un poco difícil, pues. Está bien, eso va a pasar, Inocencia, va a pasar muchas veces, varias veces. Por ahí va a encontrar algunos, después de un poco de sufrimiento, indemnización, va a venir algunos resultados, pero ojalá que ningún contacto pueda ser perdido, más bien pueda ser rescatado siempre, ¿verdad? Ojalá. Muchas gracias, me está sirviendo mucho las conferencias, de verdad, yo estoy realmente aprendiendo muchísimo. Gracias, Sí. gracias. Quizás, hermanos, hermanas, algunos de ustedes quisiera intervenir también para explicar un poquito más sobre esto. O, sí. Adelante, Marina, sí. Oh, gracias. Sí, me estaba recordando hace unos años atrás, estaba en una reunión y estaba el Bishop Edwards y él especialmente dijo que uno de los puntos principales para ir a testificar a los ministros es ir y servir, ¿no? O sea, descubrir y encontrar qué es lo que esa iglesia necesita. De pronto necesita pintar la pared o cualquier cosa, ¿no? Lo que sea, ir y servir, ¿no? Entonces, bueno, y de eso se trata Caín y Abel, ¿no? Servir para lograr superar la relación de Caín y Abel. Pero ya, hace muchos años yo visitaba iglesias, me acuerdo, cuando vivía en Las Vegas, y, y siempre íbamos, sí, muy humildemente y sirviendo y atendiendo, si era el aniversario del pastor en la iglesia, ir a festejar con ellos, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ganar la amistad, ganar la confianza, ¿no? Y eventualmente, bueno, uno los puede invitar a una conferencia de ACLC. En ese tiempo, estoy hablando de los 80, había el trabajo de ICC, los ministros que iban a Corea y también el trabajo de causa, todo eso, ¿no? Pero ya, cuando pienso en testificar a ministros, eso es lo primero que viene en mente, ¿no?
Tenemos que ir primero a servir, muy humilde, y, y lograr esa relación, ¿no? De amistad, de confianza, y eventualmente quizás ellos pueden escuchar, estar abiertos para escuchar, ¿no? Pero es un trabajo muy, muy duro, muy intenso trabajar con los ministros cristianos. Puede llevar años quizás hasta que uno escuche todas las conferencias o acepte el principio divino, ¿no? Eso solo quería acotar. Y ese trabajo, aunque sea largo, vale la pena. Esa inversión vale la pena. Porque hay hermanos que les digo, han fallecido antes de tener éxito han pasado años y se han ido al mundo espiritual, pero los demás que han seguido a la iglesia han cosechado los frutos de ese hermano, de esa hermana. A veces lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los cristianos son importantes. Ellos son los que deberían haber recibido la bendición antes que nosotros. Ellos son los que deberían haber recibido la bendición antes que nosotros. Bueno, esos monjes y monjas y ministros y ministras, su vida en realidad estaba destinada a la bendición y a entender el principio divino antes que nosotros. Por causa de la falla del cristianismo, hace entre 40 y 60 años, nosotros fuimos aceptados, digamos, fuimos llamados, pero no estábamos tanto en la posición de los cristianos. Los ministros preparados, ungidos, ellos son los que habrían recibido la bendición primero. Por eso, Perdón, sí. solo me vino a esta mente que cuando vamos a visitar iglesias o testificar ministros, de alguna manera tenemos que convertirnos en un miembro más de la iglesia de ellos, ¿no? Exacto. Y eventualmente ser el mejor miembro de la iglesia de ellos, ¿no? Para que ellos, para hacer un verdadero testimonio con nuestras acciones, ¿no? Exacto. Perdón, en esa parte una preguntita. Como dice la hermana Marina, hay que hacer lo que ellos hacen. O sea, si nos dice que hagamos, expulsamos demonios como ellos hacen, hay veces que hacemos también. Sí, yo creo que hay que participar de sus ceremonias con cuidado también. No hacer absolutamente todo, pero hay que tener algunas prácticas especialmente espirituales relacionadas especialmente con esto de expulsar demonios y todo eso. Un poquito, hay que tener cuidado, pero en lo mejor posible. Es como si uno asiste a una iglesia católica, tiene que hacer lo mejor de su parte para seguir los ritos y la ceremonia misma, ¿no? El programa. Y si uno llega a una iglesia, cada iglesia evangélica tiene un carisma especial. Algunos saltan, algunos se retuercen, algunos gritan, algunos cantan. Bailan. Pero siempre hay actividad del mundo espiritual en esos servicios. Cuando iba muy seguido a las iglesias, yo decía, me quedaba asombrado, Dios mío, el mundo espiritual en estas iglesias todos los días trabaja. Siempre hay algo. Tengo que ser cuidadoso para observar, para entender, para aprender cómo ser también sujeto frente a eso, ¿verdad? En medio de todo. Y sobre todo, no quedarse en esa iglesia, seguir siendo unificacionista. Tengo entendido que hay un hermano que se quedó, ¿no? Tengo entendido que se quedó una hermana allá en la iglesia, por eso hay que tener un poco cuidado. Sí, pasa de que a veces se hacen tan buenos miembros de que se quedan ahí. Sí. Sí, ha sucedido. Sí, uno tiene que tener el corazón y la mente fuertes, está representando a Dios y a los padres verdaderos y quiere testificar, pero a veces si tiene la mente débil y el corazón débil se queda, ¿no? Pero hay que tener el corazón fuerte, ¿no? Ya. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Es como cuando testificamos a algunas personas en la calle, a veces nos convencen de otras formas, de vivir de otra manera, en lugar de que nosotros los convenzamos, ¿verdad? Necesitamos ir preparados siempre, todos los días, con oración, fortaleza. Ya.
Realmente hay muchas experiencias, pastor. Otro día compartimos. Muchas gracias. Sí, sí, hay un montón de cosas que compartir sobre eso. ¿Alguien más? Y podemos concluir. Nos faltan unos minutitos. Yo quería comentar a propósito Ya sé. de que sé de algunos hermanos americanos que trabajan años, muchos años con alguna o dos o tres iglesias cristianas. Y la estrategia que ellos que también han tenido es participar en las escuelas, ¿cómo se llama? En la escuela bíblica, no escuela bíblica, La ¿cómo se escuela dice? dominical, No, es Sunday School, estudio bíblico. estudio bíblico, sí. Los estudios bíblicos que no necesariamente son los domingos, sino que lo hacen otro día entre semana. Ujú. Y literal, o sea, están estudiando la palabra, que puede ser el Nuevo Testamento como puede ser el Antiguo Testamento. Y lo que usted decía, ¿no? Básicamente, pues eso, uno va a escuchar y uno se entera cómo ellos leen. También es verdad que a veces uno pasa rabia, porque claro, lo que interpretan no es lo que uno entiende, entonces no es fácil encajar. A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo con los testigos de Jehová. Porque cuando te empiezan a enseñar, por ejemplo, a propósito de que definitivamente Jesús vino a morir, a mí es que se me revuelve todo, no consigo, o sea, y me cuesta, entonces quedarme callada cuando empiezan a decir cabeza de pescado, que digo yo, pero bueno, No, pero los testigos de Jehová son un caso especial. Yo Ya, no, yo no pasaría mucho tiempo testificando a exacto, pero en todo caso, a veces uno le toca escuchar, sobre todo porque, claro, a lo mejor coincide que estás en la casa con alguien que recibe a esta gente o algo así, ¿no? En fin, que me ha pasado, pero en todo caso. Pero lo que decía de este de hermanos, y aquí sobre todo hermanos cristianos, efectivamente, van a las escuelas dominicales, a la escuela, digamos, a los estudios bíblicos, aprenden cómo ellos están enseñando y luego, claro, cuando dan opiniones, claro, daban el punto de vista al principio, que no necesariamente va en contra de nada de lo que están diciendo, sino que de hecho se quedan sorprendidos y creen que son catedráticos o que son doctores en teología, porque claro, con lo que sabemos del principio divino, definitivamente pasamos por doctores, honestamente. Así que puede ser una estrategia sutil, obviamente de manera sutil, sin autoridad, sin decir esta es la verdad y punto, ¿no? Porque si no, también nos comen con patatas y ha habido hermanos que lo han ido así y lamentablemente no han podido volver por causa de que han sido demasiado prepotentes al querer compartir el principio divino, ¿no? Así ya. que, bueno, solo quería comentar eso, perdona. Y de paso yo quería decir de que asistiendo a esos servicios y a esos estudios bíblicos se aprende bastante, se aprende bastante. Es necesario conocer los fundamentos de los católicos como de las iglesias protestantes. Es necesario para nosotros conocer. Entonces uno aprende bastante en esos estudios, al mismo tiempo que con diplomacia y con cariño se puede también aportar la visión del principio divino, ¿no? Poco a poco, ahora, poco a poco. Bueno, es un tema largo y por eso mencionaba a Kevin McCarthy, porque él preparó un libro de eso, cómo enseñarle a los cristianos, cómo Sí. enseñar. Y nosotros, bueno, ellos aquí son la mayoría evangélicos, ¿verdad? Pero también sería muy bueno saber cómo enseñarle a los católicos, ¿verdad? En nuestros países, porque es otra, un poquito diferente esa teología. Entonces, en eso Ah, también, ojalá que alguien haga algo en ese sentido, o nosotros mismos, ¿verdad? Ok, Además, sí, Mónica. sí, yo creo que en la mayoría de iglesias católicos, lo que es pentecostés, lo que sea, el caso de Caín y Abel es como representando el bien y el mal. Incluso para mí lo era hasta que conocí el principio, ¿no? Entonces el principio nos hace reflexionar no es el bien y el mal, ¿no? Porque como la Biblia misma dice, no hay uno justo, ¿no? Entonces la cuestión de Caín y Abel era solamente como una disputa, ¿no? Sino que quizás el uno era algo más humilde que el otro. Y entonces, entonces en las iglesias, a mí siempre como vivo un poco lejos para ir a la iglesia de unificación, casi siempre voy a diferentes iglesias de aquí. Y sí, se aprende también, pero hay que mantenerse uno, o sea, una visión, porque siempre ellos como quieren que se bautice uno. Sí. Entonces siempre está que quieren que se... Entonces, Y
Ya hay que, Perdón, no diga por decir, entrometerme, pero a veces uno se tiene que bautizar y recibir algunos tipos de oraciones particulares y en la Iglesia Católica los que van también tienen que comulgar y hacer los sacramentos. Eso no está mal, está bien. Cuando uno lo hace con corazón, bueno, está bien. Pero claro, el asunto es de que mantener el corazón y la mente firmes, ¿no? Sí, 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 es que, no, es que el principio ya está, es claro, entonces cada iglesia se enfoca en algún tema en particular. Como los testigos de Jehová, ellos están siempre en predicar, es en eso ya. se basan en predicar y todo, el estudio bíblico de todos como 3 días a la semana, entonces se termina de leer y otra vez se vuelve, pero solo recalcan las partes que apoya su ideal, que es testificar, ¿no? Que es testificar y ellos dicen, no hay una puerta que no ha sido tocada por los testigos. Ya. Entonces ellos todos se preparan mucho para salir hasta que no tienen que pisar fuera del lugar, tienen no pisar en la hierba, o sea, que la gente vea que son educados y todo eso. Para ellos es bien importante, cosas así, ¿no? Que no son lo que realmente lo que redime a la persona. Pienso yo, Ya. ¿no? Sí, yo Sí, lo sí, veo sí. así, pero la educación es buena, pero Los hasta mormones cierto, también son muy perseverantes y trabajan duro también. Sí. sí. Bueno, hay muchos grupos, ¿verdad? De los que nosotros tenemos que aprender. Ustedes saben, Jesús, comenzando su misión, aceptó el bautismo de Juan Bautista también, ¿verdad? Muy interesante eso, ¿no? De que aceptó ser bautizado por Juan Bautista siendo él Abel, el Abel de los Abeles. Bueno, Mariluz quería decir algo final, ¿sí? Sí, quería comentar algo bien rapidinho. Quería comentar algo bien rápido. Eh, el verdadero padre, a mí me llamó mucho la atención un día en una conferencia que habló que nosotros no tenemos ninguna personalidad perante Dios, somos como una lombriga. El ser humano no tiene carácter ainda como un ser verdadero. Nosotros estamos bajo el nivel de lo que se podría decir un ser humano. Entonces, cuando se habla de eso de Caín y Abel, ¿no? No existe ningún mejor que los otros. La unión Ya, es el momento más elevado, ¿no? No existe el uno o el otro, existe la unión, es el momento de madurez de las dos personas, ¿no? Entonces, como Medina dice, es muy importante la humildad. La humildad es un antídoto de esta situación, porque incluso el verdadero Pai también enfatizaba acerca de 3 hijos espirituales, ¿no? Porque atrás de nosotros existen millones y millones de antepasados con violencia y con humildad, millones. Una pequeña actitud de nosotros, ya uno va a agir de una manera o agir de otra manera. Entonces, a través de la unidad y a través de conseguir esos números de 3 hijos espirituales, 12, entonces nosotros entramos en una esfera donde hay mucho amor, hay más amor. Y cuando hay amor, uno puede aguantar muchas cosas. Y cuando no hay amor, uno tiene que hacer condición y tiene que arrancar poco menos, porque lo que uno va a hablar no va a ser equilibrado. Entonces, nosotros ainda no, ni siquiera somos legítimos. A veces no da ni para opinar, ¿no? No da ni para opinar, porque nuestro hablar tiene que tener una esfera de trabajo. Y en el momento en que tenemos una esfera, entonces nace la verdadera persona que somos. Entonces, a mí aquí en Brasil, yo veo muchas personas intelectuales, ¿no? Entonces, yo empezar a hablar, Olia, encállate en este cuadrado aquí, si tú no entras, entonces retírate. Entonces, yo veo que ese es un tipo de energía, ¿no? Ya histórica, ¿no? Entonces, para poder encaixarme en esa esfera y poder agir, ¿no? Yo preciso tener un equipo fuerte. Si yo tengo un equipo fuerte, yo tengo capacidad de tener humildad, tengo capacidad de hablar. ¿Por qué? Porque nace la esencia de alguien más equilibrado, ¿no? Y puede hablar. Entonces, esa parte ahí yo he percibido
y a veces me asusta. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo, el verdadero Padre ya estableció el fundamento, ¿no? De lo que significa unidad, ¿no? El Padre ya estableció. Entonces, a través, yo admiro al Padre verdadero cuando hizo de Kim Il-sung, ¿no? Él consiguió abrazar Kim Il-sung. Entonces, Exacto. ¿qué es lo que hizo para nosotros? Para nosotros entregó una energía que nadie en la tierra había entregado. Entonces, cuando uno empieza a pensar esas cosas, no soy yo la que voy a unir las personas, no soy quien para unir los hermanos o para yo dar una opinión de cómo se puede hacer. Yo solamente tengo que empezar a observar los ejemplos y entrar después en esa esfera, ¿no? Que ya está trabajada. Entonces, a mí, yo digo, no, ahora que la verdadera madre habla mucho de testimonio, es muy bueno, sí, conseguir esa, como hijos espirituales, porque ahí uno ya está más feliz, ¿no? Está con autoestima, ¿no? Porque Lucifer tiró toda la autoestima de Adán y Eva. En el momento de uno no tener autoestima, uno queda pequeñito y quiere se defender, quiere Ya. se defender. Ayú, Ayú. sería. No, es un tema importantísimo. Otra cosita rapidita nada más para antes de cerrar, porque ya nos pasamos. Muchos hermanos se confunden y introducen el tema Caín y Abel en la relación de esposo y esposa. No, no sirve para la relación esposo y esposa. Nunca estar con eso de Caín y Abel. No, no funciona esa dinámica en los esposos bendecidos. Es otra cosa, es otro tipo, que tenemos que hablar después. ¿Ok? Pero sí, el Achú. Padre nos enseñó, no hay que confundir ese punto. Ujú. No, el esposo no puede estar gritando, yo soy el Abel de la... No, eso no funciona así. No. Ok, bueno, entonces, concluimos aquí, concluimos. Básicamente es erradicar la naturaleza caída. Dice, en lugar de egoísmo, altruismo. En lugar de arrogancia, humildad. En lugar de rebelión, mansedumbre. En lugar de corrupción, integridad. O sea, tenemos que cambiar todo nuestro... Pero eso es tan difícil, por supuesto, para eso estamos ayudándonos mutuamente. Nos vemos entonces. Nos vemos cada momento. Apenas vamos a dormir, nos encontramos mañana de nuevo. Hasta soñamos cada rato con nosotros. Ok, por eso nos han puesto juntos para ayudarnos. Ok. Buenas noches. Hasta luego, ok. Buenas Cuídense, noches, gracias. cuídense. Buenas noches. Que todo vaya bien. Hasta luego. Que duerman bien. Chao. ¿Dónde está? Bueno, Mónica, ¿podemos concluir? 5, 4, 3, 2, 1. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Yo voy a ir cerrando, ¿ok? Chao.